En este video revisaremos los indicadores económicos más importantes del país. Pero antes recordemos qué son estos. Los indicadores económicos son datos estadísticos que nos permiten analizar cómo está, cómo estuvo y cómo estará un país en un determinado periodo de tiempo. Ahora que ya recordamos qué es un indicador económico, veamos los más importantes. El Producto Interno Bruto, PIB, es el principal indicador de todos, ya que este mide el valor monetario de todos los productos y o servicios finales producidos en un país. La siguiente tabla nos muestra el PIB de Bolivia, desde el año 2006 hasta el año 2023. Acá podemos observar que este se multiplicó por 4 en este periodo de tiempo, y esto se debió principalmente a la subida de los precios de las materias primas, a la renegociación de los contratos con las empresas extractoras y a la elevada demanda que tenían países como Argentina y Brasil de nuestro gas natural. También podemos observar que en el año 2020 tuvimos una contracción de la economía debido a la pandemia, que en el año 2021 tuvimos una recuperación de esta y finalmente en el año 2022 volvimos a crecer. Acá debemos diferenciar dos conceptos importantes, recuperación y crecimiento económico, que son muy diferentes. Cabe mencionar también que en el año 2022 los precios de algunos insumos volvieron a subir por efectos de la guerra, y aunque el sector público se vio muy afectado ya que pagaba más por la gasolina y el diésel que importaban, el sector privado generaba mucho más dinero. Y fue en este año cuando se marcó un récord a las exportaciones privadas, alcanzando los 13.650 millones de dólares, llegando así a exportar el doble que el Estado con el gas en sus mejores años. Continuando con los indicadores, veamos las reservas internacionales netas o RINs, que son los ahorros que un país tiene para hacer frente con sus obligaciones financieras, con el gasto público, para dar valor a su moneda y para combatir alteraciones macroeconómicas internacionales. Las reservas también se dividen en varias cuentas para un mejor análisis. A continuación mostraremos las principales y su evolución. Esta tabla nos muestra cómo nuestras reservas fueron evaporándose año tras año. Pasamos de tener unas reservas netas el año 2014 de más de 15.000 millones de dólares a solo poseer en el año 2023 unas reservas de aproximadamente 1.700 millones de dólares. Esto significó para el país una pérdida del 90% de sus ahorros en una década. Pero las otras partidas son más alarmantes aún. Por ejemplo, las reservas en divisas, es decir, el dinero en caja que tiene un gobierno para hacer frente con sus obligaciones, pasó de 13.000 millones de dólares el año 2014 a la alarmante cifra de 166 millones para finales del año pasado. Esto significa una disminución del 99% de nuestras reservas líquidas en una década. Es una tremenda locura. Otro dato preocupante es que el año 2023 el Estado gastó en promedio, solo en subvenciones de hidrocarburos, la suma de 150 millones de dólares mensuales, lo cual significa que, si solo tuviésemos esta fuente de dinero para hacer frente con los hidrocarburos, en el mes de febrero de este año ya la crisis habría comenzado. Por otro lado, la subpartida FPA o Fondo de Protección al Ahorrista también vio mermadas sus reservas en su totalidad. Esta partida está destinada a hacer frente con cualquier problema de liquidez que pudiera sufrir alguna entidad financiera, pero como podemos observar para el año 2022, estas ya se encontraban en cero, y esto también explica por qué el BCB no pudo actuar de manera oportuna para evitar el colapso del Banco Fácil, lo cual contribuyó con la actual crisis cambiaria del país. Las reservas internacionales son indicadores muy importantes ya que nos dan un vistazo de la macroeconomía del país. En el caso boliviano podemos observar cómo en los años dorados pudimos acumular reservas cuantiosas gracias al gas natural. Esto le permitió al gobierno de Morales gastar a manos llenas, implementar su modelo socialista y seguir acumulando reservas a pesar del enorme gasto público. Pero todo tiene un final y en nuestro caso parece haber llegado, ya que las reservas internacionales financiaban una parte enorme del gasto público y la política cambiaria del país. En otras palabras, subvencionaba el dólar con un tipo de cambio fijo para mantener el precio de los productos importados en niveles bajos y así encapsular la inflación, dando una falsa sensación de estabilidad económica, pero a costa de destruir los ahorros de los bolivianos. A todo esto, también debemos sumar la caída en los niveles de producción del gas natural.
Esto debido a la poca inversión en exploración, al personal poco cualificado que daña el aparato productor y a los casos de corrupción que se van desenmascarando en la estatal YPFB. Gracias a estas acciones, Bolivia pasó de producir 60 millones de metros cúbicos día de gas natural en el año 2014 a producir solo 30 millones de metros cúbicos día el año 2023, y se estima que para finales de la década apenas podamos cubrir la demanda interna del país, que son aproximadamente 12 millones de metros cúbicos día de gas natural. Esto significaría que para inicios de los años 30, Bolivia se convertiría en un país importador neto de recursos energéticos. En la gráfica podemos observar la evolución de nuestros ahorros durante el gobierno del MAS. Y para finalizar con las reservas internacionales, podemos mencionar que una caída de estas nos vuelven vulnerables a posibles impagos de deudas. Y esto conlleva a que el riesgo país de Bolivia se incremente, lo que se traduce que el dinero que pedimos prestado se vuelve más caro, por el riesgo que tiene el acreedor al prestarnos el dinero. A continuación, analizaremos el riesgo país. Este indicador económico mide la probabilidad que tiene un país de no cumplir con sus obligaciones crediticias y regula las tasas de intereses. Es decir, que mientras más riesgo de impago existe en el país, este debe pagar más intereses a sus acreedores. Funciona igual que un banco comercial. Este indicador también mide qué tan estable es un país en el ámbito económico y político. Para hacer la medición de este indicador existen varias calificadoras de riesgo, pero las tres más importantes a nivel mundial son las agencias Moody's, Standard & Poor's y Fitch. El siguiente cuadro nos muestra el riesgo país de Bolivia en los últimos 2 años. Como podemos evidenciar, el riesgo país de Bolivia alcanzó el año 2023 el 370% con respecto al año 2022. Además, un riesgo país de 2.092 puntos básicos significaría que Bolivia tendría que pagar por la nueva deuda que adquiera una tasa de interés del 20% anual. Y para finalizar con este indicador, comparémoslo con los demás países de Latinoamérica. Como podemos observar en la gráfica, Argentina, después de las elecciones de 2023, pasó del segundo lugar al tercer lugar, superando a Bolivia en cuanto a credibilidad política y económica. Y si no tomáramos en cuenta la dictadura venezolana, ya que esta se sale de cualquier tipo de comparación, Bolivia sería el país con el riesgo más alto del continente. Finalmente, y para no alargar más el video, veremos el Presupuesto General del Estado o PGE. Y quiero que pongan mucha atención en este último punto, ya que el PGE nos muestra de dónde sacan dinero los gobiernos y en qué lo gastan en un determinado periodo de tiempo. Es con este indicador donde podremos comparar, por ejemplo, si reducir las subvenciones es el único camino al equilibrio fiscal o si existen otras alternativas menos alarmantes. A continuación, revisaremos el equilibrio presupuestal del PGE para Bolivia en el año 2023. La primera columna es el presupuesto de ingresos y se divide en 3 fuentes de financiamiento. El primer cuadro es el de ingresos corrientes y se refiere a todos los ingresos previsibles o recurrentes que el gobierno tiene, como la recaudación de impuestos, las regalías, entre otros. El segundo cuadro son los ingresos de capital y son aquellos recursos obtenidos de manera extraordinaria como las donaciones o la venta de activos fijos. Y finalmente en el tercer cuadro tenemos a las fuentes de financiamiento. Estos son los recursos que el gobierno debe conseguir para cubrir su déficit público, ya sea con deuda externa o interna o disminuyendo los saldos en caja de las reservas internacionales. Y es acá donde podemos evidenciar por qué nuestras reservas fueron disminuyendo en la última década, ya que el gobierno utilizó la deuda y las reservas para cubrir su déficit presupuestario y también explica el alto nivel de endeudamiento que hoy en día alcanza el 80% del PIB, lo cual es un dato muy preocupante. Y la segunda columna es la de presupuesto de gastos, que también se divide en 3 grupos de acuerdo a su uso. Y estas son el gasto corriente, que contempla como partidas principales subvenciones por un total de $1.874 millones, subsidios o bonos por un monto total de $647 millones, sueldos y previsiones sociales del sector público por un valor estimado de $7.653 millones. Esta subpartida es la más alarmante, ya que representa más de 4 veces las subvenciones o 12 veces los bonos que reparte el gobierno. Otra partida de gasto corriente corresponde a la salud y educación, por un valor de $7.286 millones. Y finalmente otros gastos corrientes que pueden ser desde alimentos, personal para funcionarios públicos, viáticos, decoraciones, muebles, entre muchas otras, por un valor total aproximado de $3.100 millones.
Este gasto corriente representa el 59,2% del PGE, vale decir, son casi 20.000 millones de dólares que el Estado utiliza en gasto corriente. El segundo grupo es la de gasto de capital. Esta partida engloba gastos de bienes duraderos, ya sean maquinaria para empresas públicas u hospitales y parques, entre otros. Cualquier bien de dominio público entra en esta partida, que suma un monto de 5.600 millones de dólares en el año 2023. Y finalmente tenemos al tercer grupo, que refiere al uso de fondos. Esta se destina principalmente a los pagos de deuda externa o interna, y en el presupuesto general del año 2023 suma un total de más de 8.600 millones de dólares. Esta partida también refleja el excesivo nivel de endeudamiento que tiene Bolivia, ya que para hacer frente a sus obligaciones se presupuesta una cuarta parte del total del PGE. Esto también pone en evidencia cómo Bolivia pudo seguir con su política de gastos por casi 10 años. El objetivo de hacer este cuadro es para que todos podamos observar que la solución no pasa solamente por eliminar las subvenciones. Existen partidas como la de sueldos y beneficios sociales que representan 4 veces más que las subvenciones. Y si tomamos en cuenta que la función del gobierno no es la de crear riquezas, además que evidentemente no lo hace ni por asomo bien, debería dejar esta tarea al sector privado y más bien fomentar la creación de empresas privadas, ya que son estas las que crean la riqueza, y así la historia nos los ha mostrado. Amigos, también realicé este video porque en internet encuentras datos de todo tipo, y si te interesaron los datos en el video, déjamelo saber para así poder facilitarte un informe resumido y fácil de entender con los distintos indicadores económicos del país presentados en este video. Recuerda que la información es nuestra gran arma para poder sobresalir en épocas de crisis como la que estamos a punto de afrontar. Ahora, si te gustó el video, no olvides darle al botón de like, suscribirte al canal y así me dejas saber que te interesa este tipo de contenido. Gracias y hasta la próxima.